Bueno, ingenieros, nuevamente buenas noches y bienvenido a todos los que ya se encuentran conectados. El día de hoy comenzamos o hacemos la introducción a nuestro módulo 3 de Cisco CCNA en su proceso de certificación. Este módulo empieza con conceptos de OSPF versión 2 de área única. OSPF, a manera de introducción, es un protocolo de enrutamiento de routing interior, es decir, para enrutar entre sistemas interiores, no para hacer enrutamiento entre ISPs como el BGP. Es un protocolo de enrutamiento interior, es un protocolo que es un estándar abierto y en la versión 2 es un protocolo de enrutamiento que está orientado al enrutamiento en IP versión 4. Sabemos que manejamos protocolos de enrutamiento para IP versión 6 y protocolos de enrutamiento para IP versión 4. ¿Qué nos dice la documentación? La documentación nos dice que el protocolo OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que se desarrolló como una alternativa al protocolo de información de enrutamiento de vector distancia RIP o Routing Information Protocol. RIP es un protocolo legacy, es un protocolo que ya no utilizamos hoy en día, salvo para efectos de enseñanza, efectos de laboratorio o redes muy chiquiticas, ¿sí? Solo para eso utilizamos RIP. RIP se le conocía como un protocolo de vector distancia porque básicamente sus mecanismos de enrutamiento establecían una distancia que se medía en saltos, es decir, el número de enrutadores a atravesar para llegar a una red remota. Todos tenemos claro el concepto de red remota, ¿cierto? Desde la perspectiva de un router, ¿quién me dice qué es una red remota? Una red que no está directamente conectada al router. Correcto. Una red que no está directamente conectada a ninguna de las interfaces de un router. Es una red a la cual, para llegar, hay que atravesar otro enrutador. Desde la perspectiva de un enrutador, eso es una red remota. Todo aquello a lo que me toque atravesar un enrutador adicional para llegar a ella es una red remota. Entonces, el protocolo RIP manejaba una distancia medida en saltos para llegar a redes remotas, que eran el número de enrutadores que había que atravesar, y se hablaba de que era un vector, básicamente porque para llegar a esa red no solamente se establecía una distancia, sino una dirección que estaba relacionada con la interfaz de salida, la interfaz por la cual se alcanzaba esta red. RIP fue un protocolo de enrutamiento aceptable en los primeros días de las redes e Internet. Sin embargo, el hecho de que RIP dependiera del conteo de saltos como única métrica para determinar la mejor ruta, rápidamente se volvió problemático. El uso de conteo de saltos no escala bien en redes más grandes con varias rutas de distintas velocidades. Básicamente, ¿qué pasaba? Que RIP determinaba la mejor ruta teniendo en cuenta el conteo de saltos. Si había una ruta por la cual podríamos llegar a una red con 3 saltos, esa ruta se consideraba mejor que otra ruta con 4 saltos. Pero ¿qué podía pasar? Podía pasar que la ruta con 3 saltos tuviera anchos de banda muy limitados. Es decir, eh, tuviéramos anchos de banda, hagamos de cuenta, de 1 megabit, mientras que la ruta con 4 saltos podía tener anchos de banda de 10 gigabits, aunque hago una salvedad. En los tiempos de RIP no existían 10 megabits, 10 gigabits, perdón. O sea, todo este tema de gigabit, 10 gigabits surgió después, cuando ya dejamos de usar RIP. Pero si nosotros implementáramos RIP hoy en día, nuestra comunicación con esa red remota de 4 saltos a 10 gigabits cada salto iba a ser mucho más rápida que una de 3 saltos o de 2 saltos inclusive, pero a 1 megabit. Sin embargo, para RIP, la ruta con menos salto era la mejor, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Aparte que una red que ya estaba a más de 16 saltos se consideraba inalcanzable. Y hoy en día tenemos redes que se encuentran a un poco más de 16 saltos. Pero lo que pasa es que con las velocidades actuales, pues no tiene mucho impacto en el rendimiento de la red. Ahora nos dice, OSPF tiene ventajas significativas sobre RIP en el sentido de que ofrece una convergencia más rápida y escala a implementaciones de redes mucho más grandes. ¿A qué creen ustedes que se conoce
como convergencia en un protocolo de enrutamiento. ¿Qué significará eso? Que el router de la red, por así decirlo, conozca como las rutas que estén adyacentes o que puedan, por así decirlo, alcanzables y viceversa, ¿no? Que ambas sepan las rutas o las redes que están aprendidas. Correcto, que todos los routers involucrados en el proceso de enrutamiento hayan intercambiado información de enrutamiento y conozcan la red, puedan llegar a todas las redes que son alcanzables. Eso es la convergencia en enrutamiento, en protocolos de enrutamiento. ¿Por qué les hago la anotación? ¿O por qué se los pregunto? ¿Por qué los pongo a pensar en esto? Porque recuerden que por allá en módulo 1 vimos algo de las redes convergentes, que no tenía nada que ver. Básicamente se refería a combinar diferentes tipos de tráfico en la misma red. Y a eso se le llama una red convergente, a poder combinar voz, datos y video en la misma red. Pero en el caso de los protocolos, no solamente de los de enrutamiento, sino de protocolos de spanning tree, protocolos de enrutamiento, protocolos de VLANs, lo que sea, generalmente hace referencia a que la información relativa al protocolo se ha intercambiado entre todos los miembros de la red y ya el protocolo es utilizable. Voy a cerrar aquí el WhatsApp porque no me dejan las notificaciones. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza concepto de áreas. Un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en áreas distintas que ayudan a controlar el tráfico de actualización de enrutamiento. Un enlace es una interfaz en un router. Un vínculo es también un segmento de red que conecta dos routers o una red auxiliar como una LAN Ethernet que está conectada a un único router. La información sobre el estado de enlace se conoce como estado de enlace. Toda la información de estado de enlace incluye el prefijo de la red, la longitud de prefijo y el costo. A ver, decir que OSPF es un protocolo de estado de enlace, básicamente lo que significa es que almacena y depende de la información de los enlaces. Y esa información está en una base de datos de estados de enlace que más adelante veremos cuando veamos las estructuras de datos de OSPF. Y como nos dice aquí, un enlace es básicamente una interfaz en un router. ¿Qué nos guarda de esos enlaces y de esos vínculos? Nos guarda la longitud de prefijo, que, no es que es básicamente la dirección de la red. Perdón, el prefijo, que es básicamente la dirección de la red. La longitud del prefijo, que se refiere a la máscara de subred de la red. Y el costo de la ruta, que es básicamente la métrica que va a utilizar OSPF. Esto de métrica lo veremos ahorita en unas diapositivas más adelante. Componentes de OSPF. ¿Qué compone OSPF? Todos los protocolos de enrutamiento comparten componentes similares. Esos componentes similares que comparten los protocolos de enrutamiento son básicamente tres: los mensajes de protocolo, las estructuras de datos y los algoritmos. Quiere decir que los protocolos de enrutamiento, todos tienen estos tres componentes. No significa que sean iguales, de hecho son diferentes en cada protocolo. Los mensajes de protocolo. Los mensajes de protocolo son los mensajes que utilizan los protocolos de enrutamiento para intercambiar la información de enrutamiento. Esa información de enrutamiento es la información necesaria para establecer las redes disponibles, para notificar cambios en la red, para determinar que un enlace o una red ya no se encuentra disponible, etcétera, etcétera. En el caso de OSPF, la documentación nos dice que los routers que ejecutan OSPF intercambian mensajes para transmitir información de enrutamiento por medio de 5 tipos de paquetes. Estos paquetes que pueden verse en la figura son los siguientes: el paquete hello, el paquete de descripción de la base de datos, el paquete de solicitud de estado de enlace, los paquetes de actualización de estado de enlace y los paquetes de acuse de recibo. Cada uno de estos paquetes vamos a ver cómo funcionan más adelante o a qué hacen referencia cada uno de ellos.
Las estructuras de datos. En el caso de las estructuras de datos, OSPF utiliza tres bases de datos, como se indica a continuación. Las tres bases de datos o las tres estructuras de datos que maneja OSPF son la base de datos de adyacencia, la base de datos de estado de enlace y la base de datos de reenvío. La base de datos de estados de adyacencia es lo que se conoce como la Neighbor Table o la tabla de vecinos. Básicamente, ¿qué es? Es la lista de todos los routers vecinos a los que se ha conectado un router y con la que se tiene comunicación bidireccional. ¿A qué hace referencia esto? A routers, perdón, pensé que estaba arriba, a routers con los que se han intercambiado paquetes hello. Esta tabla es única para cada router. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada router tiene un grupo de vecinos. Si tenemos tres routers A, B y C, B tendrá una tabla de vecinos donde aparecerá el router A y donde aparecerá el router B. Pero A solamente tendrá un vecino, que es el router A, y C solamente tendrá un vecino, que es el router C, en caso de que tengamos una sola conexión entre A y B y C. Pare de contar. Si tenemos una tercera conexión que une, por ejemplo, a A con C, pues ahí la tabla de vecinos cambiaría un poquito. Pero esto lo vamos a ver más en detalle, no se preocupe. Entonces, esta tabla es única para cada router y se puede ver con el comando show IP o SPF neighbor. Recordemos esto, para ver la tabla de vecinos es show IP o SPF neighbor. La base de datos de estado de enlace o la tabla de topología. Esta tabla muestra información sobre todos los otros routers en la red. Esta base de datos representa la topología de la red y todos los routers dentro de una área tienen tablas de topología o tablas de estado de enlace iguales. Esta tabla, aquí nos dice LSDB, es básicamente Link State Database, tabla de estado de enlace. ¿Y cómo la podemos ver? Con el comando showip o SPF database. Con ese comando podemos ver la base de datos de estado de enlace. Y la base de datos de reenvío o la tabla de enrutamiento. Es básicamente la tabla que se traslada a la tabla de enrutamiento y es la lista de rutas generada cuando se ejecuta el algoritmo de OSPF. Y la podemos ver con show IP route. Entonces, como ven, básicamente aquí OSPF lo que hace es administrar la tabla de enrutamiento, colocando rutas y quitando rutas de la tabla de enrutamiento a partir de la información de la tabla de estado de enlaces y de la ejecución sobre esos enlaces del algoritmo de OSPF. Y por último, el último componente y uno de los más importantes es el algoritmo de OSPF. El router, con este algoritmo, el router arma la tabla de topología. Para ello utiliza los resultados. No sé si alguien me envió un chat. Oh, no. Ok, admitir. Por favor, si me tienen que preguntar algo, decir algo, abran micrófono y pregunten. No me envíen mensajes por el chat porque generalmente a veces no veo las notificaciones o no atiendo el mensaje. El router arma la tabla de topología y para ello utiliza los resultados de cálculos realizados a partir del algoritmo SPF. El algoritmo SPF es un algoritmo que se denomina Short Path First o primero el camino más corto o primero la ruta más corta, como se establece acá, de Dijkstra. Eso es un algoritmo, este algoritmo es un algoritmo en realidad para el manejo de grafos a través de árboles. Un grafo es una estructura de nodos donde hay diferentes nodos conectados y el algoritmo sirve para encontrar la ruta más corta entre dos nodos cualquiera en el grafo. Y para eso utiliza otra estructura que es un árbol, como esto que se ve aquí. Una estructura de árbol para hacer los recorridos de ese grafo. El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo. Luego, el árbol SPF se utiliza para calcular las mejores rutas
Y OSPF calcula las mejores rutas en la base de datos, o coloca, perdón, las mejores rutas en la base de datos de RedView, es decir, en la tabla de enrutamiento. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señor. Ok, No, señor. vale. ¿Cómo funciona el estado de enlace? Es decir, ¿cómo se da todo este proceso del algoritmo? Ya vimos que el OSPF es un algoritmo que se basa en el algoritmo de Dijkstra perdón, un protocolo que se basa en el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta desde cada router hasta cada nodo de la red, y para eso representa la red en forma de un árbol que se encuentra especificado en la tabla de estado de enlace o en la base de datos de estado de enlace y, y que mantiene estados de enlace. Ahora, ¿cómo se da este proceso? A fin de mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF realizan el siguiente proceso genérico de routing de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia, es decir, para que compartir la información y que todos tengan información consistente para alcanzar cada ruta posible en la red. La figura muestra una topología de 5 routers. Veamos la figura. Aquí tenemos una figura de 5 routers. La figura muestra una topología de 5 routers. Cada vínculo entre routers está etiquetado con un valor de costo. En OSPF, el costo se utiliza para determinar la mejor ruta al destino. Los siguientes son los pasos para el enrutamiento de estado de vínculo que completa un router. O sea, ¿qué hace un router para determinar rutas? 1. Se establecen adyacencias de vecinos. 2. Se intercambian anuncios de estado de enlace. 3. Se crea la base de datos de estado de enlace. Luego se ejecuta el algoritmo de SPF y luego se elige la mejor ruta. ¿Cómo se hace el establecimiento de adyacencias? Una adyacencia es determinar que un router es vecino. Básicamente eso es lo que significa. El establecimiento de adyacencias de vecino o neighbor adjacency. Los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en las redes antes de que puedan compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes Hello por todas las interfaces OSPF. Envían por todas las interfaces con OSPF habilitado para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Es decir, un router que hace, por ejemplo, R1, toma todas las interfaces por donde tiene OSPF habilitado y envía mensajes hello por todas las interfaces para determinar que si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia de vecino con ese vecino. ¿Cómo se detectan vecinos? Básicamente, cuando un router envía mensajes hello, recibe mensajes hello de respuesta. Entonces, un router envía mensajes hello para que lo descubran como vecino y recibe mensajes hello para descubrir vecinos. Ahora, luego de que se han recibido mensajes de hello de un router, se establece que hay un vecino, se deben hacer el intercambio de anuncios de estado de enlace. Después de establecer adyacencias, es decir, de hacer el descubrimiento de vecino, los routers intercambian anuncios de estado de enlace o LSA, Link State Advertisements, o anuncios de estado de enlaces, y se conocen como LSAs. Los LSA contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. ¿Conectado directamente a quién? Al router que envíe el LSA o al router del que se recibe el LSA. Recuerden que un router envía y recibe mensajes de estado de enlace. Entonces, ¿un router qué hace? Un router dice, oiga, venga, le voy a enviar estados de enlace. Y yo conozco o tengo las siguientes redes. ¿Sí? Y las envía en los LSA. Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA. Los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente hasta que todos los routers en el área tengan las mismas LSA. Es decir, R1 le envía sus LSA a R2. Pero ¿qué ocurre? Que R3 y R4 también le envían sus LSA a R1 y R2 también.
pero las LSA que R1 recibe de R3 y de R4 se las comparte a R2. Las que recibe de R2 se las comparte a R3 y se las comparte a R4. Y así sucesivamente todos hacen el mismo proceso, hasta que todos han intercambiado las LSA que han producido y que han recibido. Se crea la base de datos de estado de enlace. Una vez que se reciben los LSA, los routers con OSPF crean la tabla de topología o la Link State Database en función de los LSA recibidos. Esta base de datos finalmente contiene toda la información sobre la topología del área, es decir, recibo todos los LSA y armo la tabla de topología. Se ejecuta el algoritmo de OSPF. Los routers luego ejecutan el algoritmo de SPF y, bueno, dice que los engranes que se muestran significa que se está ejecutando, se utilizan para indicar la ejecución del algoritmo SPF. Y el algoritmo SPF crea el árbol de SPF, desde el cual se asume que el router que está ejecutando el algoritmo está en la raíz del árbol y empieza a calcular la mejor ruta para llegar a cada uno de los nodos del árbol. ¿Listo? Y por último, se elige la mejor ruta, después de ejecutado el algoritmo. Después de construir el árbol de SPF, se ofrecen las mejores rutas a cada red a la tabla de enrutamiento IP. La ruta será insertada en la tabla de enrutamiento, a menos que haya un origen de ruta a la misma red con una distancia administrativa mejor, como una ruta estática, por ejemplo, o una ruta directamente conectada. Las decisiones de enrutamiento se toman sobre la base de las entradas de la tabla de enrutamiento. Sí tenemos claro el concepto de distancia administrativa, ¿cierto? Lo vimos por allá en conceptos de enrutamiento dinámico al final del módulo 2. ¿Sí recuerdan lo que es la distancia administrativa? Sí, señor. Ok, perfecto. Recordemos de todas maneras que los protocolos de enrutamiento o que se manejan en la tabla de enrutamiento dos valores claves: la métrica o el costo de la ruta y la distancia administrativa. La métrica, ¿para qué me sirve? O el costo de la ruta. Si tengo rutas diferentes a la misma red por el mismo protocolo, utilizo la ruta con menor métrica o con menor costo. Pero si tengo rutas diferentes hacia la misma red, pero aprendida de diferentes formas, entonces uso la que tenga menor distancia administrativa. Siempre el menor valor es mejor ruta. El menor costo es mejor ruta. La menor distancia administrativa es mejor ruta. OSPF de área única y multiárea. A ver, para que OSPF sea más eficaz y escalable, el protocolo admite el enrutamiento jerárquico mediante áreas. Un área de OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus tablas de estado de enlace. OSPF se puede implementar de dos maneras: o de área única y todos los routers en un área, donde todos los enrutadores se encuentran en una sola área. Es decir, hay como una sola jerarquía de enrutamiento. La mejor práctica es utilizar como área el área 0. ¿A qué hace referencia? Las áreas OSPF corresponden a números, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahora, cuando manejamos una sola área, a esa área la vamos a llamar área 0. Y la otra opción es tener OSPF multiárea y se implementa mediante varias áreas de manera jerárquica. Todas las áreas deben conectarse a un área troncal o backbone, que va a ser el área 0. Y los routers que se interconectan a las áreas se denominan routers fronterizos o routers de borde de área, o ABR, Area Border Routers. Aquí tenemos un ejemplo de OSPF de área única. Los tres routers pertenecen a la misma área. Y tenemos un ejemplo de routers de OSPF multiáreas, donde tenemos un área 1, un área 0 y un área 51. Aquí como manera de chiste de parte de Cisco. Los routers R1 y R2 son ABRs o routers de borde de área. Y hay que tener en cuenta, si nosotros creáramos 10 áreas más, esas 10 áreas necesariamente deben estar conectadas a través de 10 routers de borde de área
que van a tener una interfaz en cada una de esas 10 áreas y otra interfaz en el área 0. Aquí la parte a tener en cuenta es que toda la comunicación interárea, es decir, de un área a otra área, va a transitar por el área 0. No va a haber comunicación entre áreas diferentes, sino a través del área 0. A diferencia de cuando tengo una sola área, pues que todos los routers se comunican en esa área. Ahora, esto yo sé que lo dice la documentación más adelante, pero como por ir adelantando cuaderno, ¿para qué se utilizan diversas áreas? Recuerden que el protocolo funciona en base al intercambio de mensajes. Esos mensajes de hello y mensajes de información de estado de enlace, mensajes de actualización de estado de enlace. Esa información se intercambia entre todos los routers del sistema de enrutamiento. ¿Qué ocurre? Si tenemos redes muy grandes, el intercambio de mensajes y el establecimiento de estado de enlace y de adyacencias y de todo eso puede ser muy costoso en términos de consumo de ancho de banda y consumo de procesamiento de los enrutadores, porque el número de mensajes va a crecer dramáticamente con el crecimiento de la red. Sin embargo, cuando tenemos los routers divididos en área, lo que ocurre es que esos mensajes de actualización circulan únicamente dentro del área. Entonces, los mensajes de actualización de estado de enlace del área 51 se quedan en esa área 51 y se le comunican al router de área 0, pero no afectan al área 1. Lo mismo, los cambios en el área 1 solamente afectan al área 1 y se le comunican al router de borde de área, pero no afectan al área 51. Entonces, esto hace que la red sea más escalable porque no vamos a desgastar la CPU y el ancho de banda de la CPU de los routers y el ancho de banda de la red administrando información que no les compete de manera directa. Lo que ocurre en el área 1 se queda en el área 1, lo que ocurre en el área 51 en el área 51 y pare de contar. ¿Sí estamos claros hasta ahí cuál es el objetivo de tener multiárea? Sí, señor. Ok, bueno, listo. Y eso es lo que nos dice esta documentación que tenemos aquí. Ahora nos dice, las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea pueden ofrecer las siguientes ventajas. ¿Qué ventajas va a ofrecer? Perdónenme que moví esto acá. Que las tablas van a ser más pequeñas. Las tablas de enrutamiento son más pequeñas cuando trabajamos en OSPF multiárea porque hay menos entradas en la tabla de enrutamiento. Esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre áreas. La sumarización de rutas no está habilitada de manera predeterminada. Bueno, esa es otra ventaja. Yo puedo tener aquí eh, redes que les pueda sumarizar ¿cómo se llama? Las direcciones, que pueda sumarizar las direcciones y tener de esa manera tablas de enrutamiento mucho más pequeñas. Sobrecarga de actualizaciones y estado de enlace reducida, lo que les explicaba, las actualizaciones son en cada área y no tengo que propagarlas por toda la red. Y menor frecuencia de cálculos SPF. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio en cualquiera de las redes, se apagó una interfaz, se desconectó, se dañó el cable, lo que sea, hay que hacer actualizaciones y hay que recalcular el algoritmo de SPF. Entonces, si yo tengo muchas redes o muchos routers en una sola red, cada cambiecito me va a hacer que toda la red ejecute el algoritmo SPF. En cambio, si lo tengo aislado, como de esta manera, cada cosa en su área, pues la frecuencia con la que se actualiza el OSPF o con que se ejecute el algoritmo será mucho menor porque estará circunscrita a cada área. Aquí tenemos lo que les había dicho, que el cambio en un área solamente afecta a esa área. OSPF versión 3. El OSPF versión 3 es exactamente igual al OSPF versión 2, pero el OSPF versión 3 está diseñado para hacer enrutamiento en IP versión 6. ¿Esto qué significa? Que pueden coexistir OSPF versión 2 y OSPF versión 3 en el mismo grupo de routers. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las formas o una de las técnicas para ir adoptando SPF versión 6 es el dual stack o la doble pila de protocolos. Entonces, si tengo una red que puede funcionar con IP versión 4 y IP versión 6, pues los protocolos de enrutamiento también debe haber
protocolos de enrutamiento para IP versión 4 y protocolos de enrutamiento para IP versión 6. Entonces, si nosotros miramos, aquí tenemos un ejemplo o una gráfica que nos ilustra el funcionamiento del Dual Stack en OSPF y vemos cómo tenemos tabla de vecinos, tabla de topología y tabla de enrutamiento para OSPF versión 2 en ambos routers y tenemos una tabla de vecinos, una tabla de topología y una tabla de enrutamiento para OSPF versión 6 y pueden coexistir sin ningún problema. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? No, señor. No, señor. Ok. Paquetes OSPF. Vamos a mirar el video de los paquetes de OSPF. Hello everyone, let's jump into OSPF packets, and we get to talk about these link state packets that have a couple cool functions. To start off, we've got the type 1 packet, and this is known as the hello. The hello is used to establish and maintain adjacencies with other OSPF routers. Your OSPF router is going to say hello to another router on a link. This is used to discover those neighbors and build those adjacencies, which are being used with keep alives to keep track of the neighboring router. The next one is the type 2, and the type 2 is the DBD. That's the database description packet. This contains an abbreviated list of the sending router's link state database. It is used by the receiving router to check its link state database against the sender. These link state databases must be identical between both routers within the same OSPF area. Our type 3 packet is the link state request, known as an LSR. And this is used to request more information from another router about an entry in the database description message. The type 4 is the link state update. This is what we send as a response to the LSR. Someone sends you a link state request, you respond back with a link state update. You're announcing either new information or you're sending what was requested from the LSR that you received. Now, a link state update can contain several different types of link state advertisements known as LSAs. Type 5 is going to be the link state acknowledgement. The LSAC is actually able to acknowledge every other OSPF packet type except for a hello. You don't ACK a hello. And also we don't ACK an ACK. Those would be a forever acknowledgement going back and forth. So link state acknowledgements are awesome for acknowledging other packet types that aren't hellos and aren't acknowledgements. So let me jump into the OSPF link state updates. And first we're talking about those type 2s again. That type 2 database description packet, that thing is an abbreviated list of the sending router's link state database. And this is important because then we have that request, which is going to come up from another router saying, I saw your database and there's a specific item I need to know more about. And then we come to this, the link state update. That update is going to be in response to that request, or it's going to be an OSPF created message regarding a new network or something that's changed that's going on. Now, that link state update, as we mentioned, can contain many different types of link state advertisements. There's actually 11 different types of OSPF version 2 link state advertisements known as LSAs. I have them here on the right side. Now, these LSAs are the different message types that you might have a router receiving, which is part of an LSU. Now, in CCNA here, we really focus on 1 through 5, but we could go from 6 through 11, which is more of the advanced areas. So let's jump into an OSPF hello packet, and here we have it broken off into two sections. We've got the OSPF packet headers section itself, and the OSPF hello packet section. Now, just a key reminder here, the hello packet is used to discover our OSPF neighbors and to literally maintain neighbor adjacencies. We've got a keep alive coming into play with this idea of a hello packet. Also, these hello packets include parameters that must be agreed upon in order for two OSPF routers to actually become neighbors. And lastly, when these hello packets are going back and forth between two OSPF routers, they're also used in the election of the DR, the designated router, and the BDR, the backup designated router. This is only on those multi-access networks using technology like Ethernet. Point-to-point does not use DRs and BDRs. So let's talk about some of these fields.
Here inside of our OSPF packet header, we've got a couple different things that come into play, such as type. And the type at the top is going to inform our router if it's going to be a hello packet, a DBD, an LSR, an LSU, or even an LS acknowledgement. We've got the router ID field, and that is going to have a 32-bit value in dotted decimal notation. It'll uniquely identify the router that's created this hello message. We've got the area ID, which is about the OSPF area number from where the packet originated. We've got the network mask, which is that subnet mask associated with the sending interface for this packet. We've got the hello interval. That hello interval is going to literally specify the frequency in seconds at which the router sends hello packets. Now that default timer on multi-access is 10 seconds. We're going to have the router priority. This is used in that DR-BDR election that we mentioned. The default priority for all OSPF routers is 1. This can be manually changed though. This is values of 0 to 255. The higher, the better in becoming the designated router, which is the DR. We've got the dead interval, which comes back into play with timings, and this is the time in seconds that a router will wait to hear from a neighbor before it says, "You neighbor are dead and out of service." By default, the dead interval is 4 times the hello. If the hello is commonly 10 seconds, the dead is commonly 40. The designated router, that DR, this is the router ID, the label name of the DR. The BDR, this is the router ID, the label name of the BDR. And lastly, list of neighbors is just like it sounds. This identifies the router IDs of all adjacent OSPF routers. ¿Alguna duda al respecto de lo que acabamos de ver? Listo. ¿Ninguna? No, señor, profe. Ok, listo. Operación de OSPF. Vamos a ver el video de la operación de OSPF. So we're here to discuss OSPF operational states, and the key focal point is on the progression that OSPF takes from beginning and activating on an interface to having multiple OSPF routers reaching convergence. And to complete this convergence, we have 7 states to go through. OSPF will transition from a down state to an init, from an init to a two-way, from two-way to xstart, from xstart to exchange, exchange to loading, and finally loading to full. We're going to walk through these states as we go through, so let's get started. When we first begin our discussion of OSPF and these operational states, we need to focus on OSPF activation. OSPF is going to be enabled on an interface. And when OSPF is enabled on an interface, your OSPF router must then determine if there's another OSPF neighbor on that same link. And to do it, we start in the down state. And then when we go to send a hello, we're going to start to initialize. And we say hello to a multicast target of 224.0.0.5. My router ID is 172.16.5.1. That's the 32-bit value from router R1. And it asks, is there anyone else on this link? Well, in order for us to stay in the initialized state or init, we need to get a response back. Because right now, we're going from OSPF has been activated, we're in a state of called down, to initialize by sending a hello. Now, when we get a hello back, we stay in the init state because we have seen someone else on this OSPF activated link. We've received a hello from R2. Also, R2 has added information into its message saying, I have a new neighbor. I have a neighbor known as R1. They have IP address 172.16.5.1, and they exist off of my interface gig01. When R2 sends its hello back, it's responding to us, and it's going to be sending it as a unicast targeting our router 1 IP address of 172.16.5.1. Now the neat thing is, since R1 has received a hello back from R2, and R1 sees itself in this neighbor list of R2, we're going to transition to the two-way state. R1 has received a hello from router 2. And in that hello, it includes R2's neighbors
which also is R1. And since we see our own router ID in R2's neighbor list, we can transition to what's known as the two-way state. Now, with this we want to talk here about an election that will occur, and this election is for a DR and BDR role-based routers. This election only occurs on multi-access networks such as using Ethernet. In this election, our routers will have a default priority of 1 on their links, and because the priorities are both defaulted at 1, it's a tie. So the tiebreaker goes to what's known as the highest router ID. In this case, R2 has 172.16.5.2 as its IP address, and that is its router ID it's taken. It has the higher router ID, so R2 will become the designated router. R1 has a lower router ID because it has a lower IP address. It is 5.1. That would be the backup designated router, known as the BDR. Our routers will then move onwards from the basics of that two-way state and the election, and they're going to go on to what's known as their synchronization process for their OSPF database. What we're focusing on here is synchronizing their link state databases, which is really their topology table. And to start this synchronization process, we use the XStart state. In the XStart state, this is the exchange start state, we have our routers choosing who's going to share their link state database first. Now, that link state database is known as the DBD packet, which is going to be a summarized form of their link state database. And in that exchange start state, the two routers pick out who goes first, and then the router that says, all right, I have the highest, so I will send my database description packet over to R1. Now, the cool thing is, it's a summary. It's a link state database, and the R1 router is going to acknowledge that it's received that summary. OSPF likes to be reliable. R1 then sends its own summary of its link state database, and R2 says, awesome, cool, I've got your summary as well, and responds with an acknowledgement. After we have viewed each other's summary, their database description packet, the routers will then respond back to each other with LSRs and LSUs. An LSR is a link state request. We can ask for more information on specific network entries that we've seen in those DBD packets that we didn't know anything about. The other router that receives your request would then respond accordingly with an LSU, which is a link state update, saying here's the info you needed. And again, OSPF likes to be reliable, so we have the acknowledgement coming into play. Now, the cool thing is, after all those LSRs and LSUs, you've reached full convergence. So let's take a step back. When we have this DR and BDR relationship coming into play in that two-way state, why is it there? Why is it important? Well, what we have are multi-access networks. And multi-access networks are commonly when we have Ethernet connectivity in between our routers. And in this case here, we have 4 routers with a switch interconnecting them. So what's the big deal? Well, this is going to create multiple adjacencies. What we have here is every router has an adjacency with every other router. What that really means is every router is making sure it has a full converged state between itself and the other 3 routers. This is insane as it gets into larger and larger topologies with more and more routers. Because with every extra adjacency, we now have excessive link state advertisements, which are messages in between our routers. Also, if there's any change in our network, we're going to have extensive flooding. So let me show you. So router R2 here has a change, and it sends out its link state advertisements notifying all of its other adjacent routers, which is all other 4 routers. Now those routers do their job, and they also notify all of their adjacencies that they've made with other OSPF routers. Now check it out here. OSPF is doing its job. It's doing it correctly. But look at all the excessive LSAs where each router is notifying every other router. What if we could do it better? Well, we can. By having a DR and a BDR elected inside of a multi-access network, we can have our router 1, router 4, and router 5 literally have a full state only with the DR and BDR. And router 1, router 4, router 5 will only have a two-way state with each other. They won't concern themselves with having the exact same topology table as each other router. So let's see what happens. So R1 has a change. R1 only notifies the DR and the BDR, saying, I have full convergence with you, here's the change.
From there, the DR accepts that change, and then it notifies all of its routers that it has a full state with, which is everybody. But routers 4 and 5, they don't notify each other because they only have a two-way state with each other and a full state with the DR and BDR. Listo, chicos. Sí, señor, listo. Listo, ¿podemos avanzar? ¿Alguna duda, algún problema, algún inconveniente, alguna pregunta? No, señor, todo bien por el momento. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, Sí, todo bien. señor. Sí, señor. Bueno. Redes OSPF punto a punto. Redes punto a punto de OSPF. A ver, en OSPF, cada router debe publicar sus redes y para eso nosotros debemos especificarle al OSPF qué redes publicar. Para eso utilizamos el comando network. ¿Qué nos dice la documentación acerca del comando network? Un tipo de red que utiliza OSPF es la red punto a punto. Puede especificar las interfaces que pertenecen a una red punto a punto configurando el comando network. También puede configurar OSPF directamente en la interfaz con el comando IP OSPF, como veremos más adelante. ¿Cuál es la sintaxis del comando network? La sintaxis del comando network desde la configuración de OSPF, es decir, después de haber dicho router, OSPF, 10, etcétera, etcétera, emitimos el comando network con la dirección de la red, la máscara wildcard, que ya vamos a ver qué es, el área o la palabra área y el ID de área, que cuando estamos trabajando con una única área es el área 0. La máscara wildcard. La máscara wildcard es la inversa o suele ser la inversa de la máscara de subred configurada en la interfaz. En una máscara de subred, un 1 binario equivale a una coincidencia y un 0 binario no es una coincidencia. En una máscara wildcard es lo contrario. ¿Cómo se muestra aquí? Una máscara wildcard con un 0 coincide con el valor del bit correspondiente y una máscara wildcard, en una máscara wildcard un 1 omite el valor del bit correspondiente. Ahora, lo importante de esto es saber cómo se calcula la máscara wildcard. Para calcular la máscara wildcard, lo que vamos a hacer es tomar del valor 255, 255, 255, 255 y restar la máscara de subred. Si la máscara de subred es una máscara de /24, es decir, de 24 bits, lo que vamos a hacer es restar 255, 255, 2550 de ese valor de arriba. Generalmente, pues no vamos a hacer toda la resta porque pues, sabemos ya que los tres primeros 255 no van a dar 0. Nos centramos en el valor que cambia. 255 menos 0, 255. Entonces, esta sería nuestra máscara wildcard 0.0.0.0.255. Si la máscara de subred termina en 192, es decir, ya no es una /24, sino es una /26. ¿Qué hacemos? Restamos 255, 255, 255.192 al valor de todo en 255. Eso nos da una máscara wildcard de 00063. Listo, es digamos básicamente
el valor, la manera de restar una máscara wildcard. Profe, qué pena. ¿Me Sí, recuerda cuál es para qué sirve la máscara de Wilker, por la favor? máscara wildcard es el valor que vamos a colocar enfrente de la dirección de la red en el comando network de la configuración o de la publicación de redes en OSPF. Aunque bueno, esta es una de las maneras de hacerlo y es la más fea, por llamarlo de alguna manera, es la menos práctica. Hay varias maneras de hacerlo, eh, incluso con el mismo comando network sin utilizar máscara wildcard. Pero digamos que esto lo podemos encontrar en algunas configuraciones y por eso debemos aprender a calcularlo. Aquí tenemos pues un ejemplo de cómo calcular, un ejercicio de cómo calcular máscara wildcard, pero restar de 255, 255, 255, 255, cualquier máscara de subred, pues no tiene mayor problema. Lo único es, en el ejercicio, lo único que nos aporta es saber interpretar el slash 16. En este caso, nuestra máscara de subred en decimal sería 255.255.0.0. Y la wildcard mask sería 0.0255255, que sería el resultado de restarle a 4,255 el valor de 255.255.00. ¿Sí? Ese sería el otro nuevo problema, slash 8. Pues ya sabemos que esto nos va a dar una máscara 255 y 3 ceros. Entonces la wildcard será el inverso y será 3 ceros.255. Uno nuevo. Esto es un slash 27. Esto es una máscara 128, 192, 224. Entonces restarle 255, 224. Y eso nos dará la máscara wildcard que tendríamos. Si 255 menos 224 nos da un 31. Sería el proceso. Les sugiero que lo hagan para que adquieran práctica en este tema. Ahora aquí tenemos nuevamente la topología y vamos a configurar nuestras redes. Nuestras redes aquí son de 30 bits y de 24 bits desde la perspectiva de R1. Entonces, ¿cómo se publican las redes en R1? Router OSPF 10 y el comando network. Vamos a publicar nuestra red 10.10.1.0, que es esta red que tenemos acá. Miren que hay que publicar incluso los enlaces entre routers. Entonces, estamos publicando la red 10.10.1.0. Esta es de 30 bits, de 30 bits. Perdón, la 10.10.1.4. La 10.10.1.0, que es 10.10.1.0, que es una red de 24 bits. Entonces, nuestra máscara wildcard es 0.0.0.255 y la palabra área y el ID del área, que como es una sola área, debe ser el área 0. Nuestra red 10.1.1.4 de 30 bits. 10.1.1.4 de 30 bits. Entonces, 255 menos 252 nos da un 3. Aquí tenemos nuestra máscara wildcard de 0003 en el área 0. Y nuestra red 10.1.1.12 también de 30 bits, lo mismo. Un 252, que es la máscara de subred de 30 bits. Un 255 menos ese 252 nos da un 3. Y tendremos nuestra red como network 10.1.1.12 con máscara wildcard 0003 área 0. Con esto ya le hemos configurado a OSPF las 3 redes que queremos publicar. Con esto ya nuestro router OSPF será capaz de informarle a R2 y a R3 cuáles son sus redes para que ellos puedan hacer sus cálculos. Otra manera de configurar las redes sin utilizar máscara wildcard es utilizar la dirección IP, no de la red, sino la dirección IP de la interfaz. Miren que aquí estamos publicando la red, la 1.0, la 1.4 y la 1.12. Son las redes, pero nuestras interfaces tienen la dirección .1, .14 y .5. Podemos publicar esa dirección, la 10.10.1.1, la 10.1.1.14 y la 10.1.1.5. Cuando publicamos o cuando utilizamos la dirección de la interfaz en el comando network, en lugar de utilizar una máscara wildcard, utilizamos como máscara wildcard 4 ceros y emitimos
también el área 0. Entonces, esta es una manera más usual, más habitual para publicar las redes. Más habitual o más práctica que esta, sin embargo, tiene una pequeña desventaja. Si yo cambio la dirección IP de la interfaz, resulta que ya no es la 1, sino por alguna razón era la 10, pues ya no me sirve este comando network. Me toca quitarlo y emitir el comando con la dirección IP 10. En cambio, en este, siempre que la interfaz siga perteneciendo a la misma red, no tengo que modificar nada. Configurar R2 y R3. Validador de sintaxis 225, por favor. Este es configurar R2. Ingreso el modo de configuración CPF, configure el router ID y el comando network. Para este les voy a dar 8 minutos. Son las y 32, a las y 40 vuelvo a encender el micrófono. Validador de sintaxis 225. 225. Háganlo, por favor. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, chicos? Todo bien. Bien, Ok, bien, profe. vale, listo. A ver. Bueno, el comando IP-OSPF. El comando IP-OSPF es otra manera de publicar las redes en OSPF, pero ya no utilizando el comando network, ni desde el modo de configuración del protocolo OSPF, sino desde el modo de configuración de la interfaz. La sintaxis del comando es IP o SPF, el ID del proceso, o sea, el mismo 10 que colocamos en el router OSPF, área y el ID del área. Esto, ¿cómo se hace? Aquí tenemos un ejemplo en el router 1. Aquí el ejemplo lo que nos muestra es que está entrando al modo de configuración de router OSPF y está eliminando las redes que habíamos publicado antes a través del comando network y la dirección IP de la interfaz. ¿Por qué sé que es la dirección IP de la interfaz? Bueno, porque tengo una wildcard de solo ceros. Ahora, esto para que no se nos olvide, es que lo colocan acá, pero si no lo hemos hecho, si no hemos hecho ningún comando network, no tenemos que entrar a router o SPF10 a escribir ningún no network. Ahora, ¿qué se hace? Se ingresa a cada interfaz y dentro de la configuración de la interfaz emitimos el comando IP OSPF, el número del proceso OSPF, que esto sí debemos haber entrado allí por lo menos una vez para configurarlo, para crear el proceso. Y luego el área. Sabemos que cuando estamos trabajando con única área o single area o SPF, pues el número del área es 0. Y así repetimos el proceso para cada interfaz. Entramos a la interfaz IP o SPF, el número de proceso y el área. En este caso tenemos una interfaz loopback porque estamos simulando una LAN con esa interfaz loopback. Entonces a la interfaz loopback IP OSPF10 área 0. Con eso lo tenemos listo. Aquí tenemos un validador de sintaxis, pero no tiene mucho sentido hacerlo. Acabamos de hacer uno. Interfaz pasiva. ¿Qué ocurre con la interfaz pasiva? Resulta que nosotros tenemos nuestra red con R1, R2, R3, ¿cierto? ¿Y dónde tenemos routers conectados desde R1? Pues a través de la interfaz Gigabit Ethernet 001 de la Gigabit Ethernet 000. A través de la loopback no tenemos routers conectados. Lo mismo ocurre con R2. Tiene a través de la Gigabit Ethernet 00, de la Gigabit Ethernet 001, pero a la loopback no tiene routers conectados. Y tenemos un caso especial, esta conexión a Internet. Resulta que aquí sí tendremos el router del ISP, pero a nosotros no nos interesa enviar nuestra información de enrutamiento interna al ISP. Eso no nos interesa. Nosotros queremos tener nuestra información de enrutamiento interna internamente. ¿Eso qué significa? Que nuestros mensajes de OSPF en R1 solamente deben enviarse por Gigabit Ethernet 00
y gigabit de Ethernet 001. En R2 deben enviarse por la 000, por la 001, pero en la loopback 1 que está simulando Internet y en la loopback 0 no necesitamos enviar esos mensajes. Lo mismo en R3, por la loopback 0 no debemos enviar esos mensajes. Ni por ninguna interfaz Ethernet donde no se suponga que haya un router con el que nos interese intercambiar información de enrutamiento. ¿Esto para qué nos sirve? Para ahorrar procesamiento, para evitar actualizaciones y por seguridad. ¿Por qué? Porque cualquier persona aquí, un actor intencionado, puede conectar cualquier equipo, ni siquiera tiene que ser un router, falsear mensajes de OSPF y alterar nuestra topología de red, es decir, producir un mal funcionamiento en nuestro protocolo de enrutamiento. Ahora, para evitar eso, ¿qué hacemos? Marcamos las interfaces por las que no queremos ni enviar ni recibir mensajes de enrutamiento como interfaces pasivas. ¿Cómo hacemos eso? A través de entrar a la configuración de nuestro protocolo router o SPF, el número de proceso, emitimos el comando passive interface y el número de la interfaz o el tipo y el número de la interfaz. En este caso, loopback 0, pero pudo ser gigabit Ethernet 0/0/0 o fast Ethernet 0/0/0 o serial, lo que sea. Aquí especificamos la interfaz y con eso deshabilitamos el envío y la recepción de mensajes de OSPF a través de esa interfaz. Lo podemos validar con ShowIP Protocols. En ShowIP Protocols vamos a ver, entre otras cosas, el Router ID, que ya lo habíamos visto. Vamos a ver las interfaces que están participando en el protocolo OSPF, en este caso Loopback 0, Gigabit Ethernet 01, la Gigabit Ethernet 00, y vamos a ver las interfaces pasivas, la interfaz pasiva Loopback 0. Miren que aquí dice que la interfaz está participando en OSPF, pero no porque esté enviando y recibiendo mensajes de OSPF, sino porque es una de las redes que tenemos publicadas. Y aquí la marcamos como pasiva o nos aparece marcada como interfaz pasiva, lo que significa que por ahí ni se envían ni se reciben mensajes de OSPF. Y otra cosa interesante que vemos es la información de fuentes de enrutamiento, es decir, equipos de los que estamos recibiendo mensajes de enrutamiento. Y vemos que estamos recibiendo mensajes de enrutamiento del router con el ID 3333 y el router con el ID 2.2.2.2. Pero importante en este caso la interfaz pasiva. Aquí tenemos otro syntax checker, pero no lo vamos a hacer tampoco porque es bastante simple lo que queremos hacer. Aquí tenemos otra información acerca de las redes punto a punto. Nos dice, de forma predeterminada los routers Cisco eligen un DR y un BDR en las interfaces Ethernet. Incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace. Puede verificar esto con el comando showIP OSPF interface como se muestra en la figura. Entonces, si nosotros emitimos un showIP o SPF interface y el ID de una interfaz, es decir, el nombre de alguna interfaz, vamos a ver la información de router designado y router designado de backup. En este caso nos dice que el router designado es el router con el ID 2.2.2.2 que tiene esta dirección y nos dice que el router designado de backup es el router con la ID 1.1.1 y que tiene como dirección de interfaz la 10.1.1.5. Nos muestra también el tipo de red. Nos dice que el tipo de red es un tipo de red broadcast, es decir, una red multiacceso en la cual hay que elegir un router designado y un router designado de backup. ¿Listo? Loopback y redes punto a punto. Utilizamos loopbacks para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. En este caso estamos utilizando loopbacks para simular más redes de las que el equipo puede soportar. De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas de host de 32 bits. Por ejemplo, R1 anuncia la red 10.10.10/24 como 10.10.11/32. 10.10.11/32. ¿Cómo validamos eso? Si nosotros en R2 emitimos un showIP route, vemos que aprendió una ruta por OSPF, pero que tiene la dirección de red 10.10.11 de 32
bits. Para simular una LAN real, en la interfaz loopback 0 se configura como una red punto a punto para que R1 ancle la red 10.10.1.0/24 completa a R2 y R3. Para hacer eso, ¿cómo lo logramos? A través del comando IPOSPF Network Point to Point. Le decimos, oiga, esto no es una red broadcast, sino una red point to point. En este caso, si volvemos a consultar, después de haber emitido el IPOSPF Network Point to Point, si volvemos a consultar, veremos cómo ahora sí la red ya no se publicó como una red de 32 bits, sino como una red de 24 bits, tal cual como la configuramos cuando se hizo la configuración de la red aquí, que nos dice que esto es una red de 24, por ende aquí debemos haber hecho interface loopback 0, IP address 10.10.1.0 con máscara de subred 255.255.255.0. Listo, entonces para que la reconozca como una red normalita y no le ponga no la publique con un /32, sino la publique con la máscara de subred que le hayamos puesto, pues lo hacemos con IPOSPF Network Point to Point dentro de la configuración de la interfaz loopback. Esto para efectos de laboratorio, ¿no? En realidad, pues en la vida real estas interfaces loopback las utilizamos para otras cosas diferentes que para publicarlas en OSPF. La podríamos utilizar, por ejemplo, para utilizarla como router ID. Yo prefiero establecer el router ID manualmente y no depender de la IP ni de una loopback ni de ninguna interfaz. Packet Tracer, configuración de OSPF versión 2 de área única en redes punto a punto, el Packet Tracer 2.2.13. Desarrollemos este laboratorio, por favor. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Necesitamos soporte para ese laboratorio o nos podemos desconectar? Una consulta, ingeniero. ¿El laboratorio se le envía al correo o cuando esté fulminado? Sí, señor, el laboratorio cuando esté solucionado me lo envían, ya les estoy escribiendo en mi correo, a ese correo que les acabo de pasar por el chat. Si el laboratorio tiene preguntas, me las pueden responder en un blog de notas y me las adjuntan junto con el Packet Tracer, ¿vale? Listo. Profe, ¿esta hasta cuándo tenemos fecha de enviárselo? Esto máximo hasta el fin de semana. Ok, gracias. Bueno, si ninguno tiene dudas o inquietudes o necesita soporte, señores, entonces les deseo una feliz noche y nos encontramos mañana a las 7 de la noche nuevamente, ¿vale? Gracias, profe. Feliz noche para todos. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hija, hasta luego, gracias. Hasta luego.